Bueno, conocéis todos el método de V60, ¿no? ¿Sí? Esto es clásico, ¿sí? De repente me viene una visita en Barcelona de un chico que se llama, es Santi, ¿sí? Santiago, y es un niño de 8 años, ¿sí? Que le encanta el tema de café, que le encanta el tema del barismo, ¿sí? Se llama Barista Kids, así lo puedes encontrar en internet, y es un niño que realmente hace cafés de filtro con 8 años. Y está tan apasionado que está metido en todos los cursos que yo estaba haciendo para aprender y ¿no? Y también me vino a visitar allá y me dice, oye Kim, tenemos traído un regalito de 2 personas emprendedores aquí en Colombia que es parecido a un V60, pero no es mucho mejor, ¿sí? Entonces es esto que se llama Drip Drop. Drip Drop. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el Drip Drop, de dónde ha venido esto. Yo ya lo experimenté, ¿sí? Y sí que da muy buenos resultados, ¿sí? Entonces realmente no sé cómo lo habéis hecho o cómo habéis llegado ahí, pero sí que es muy práctico para llevar y para hacer café. Entonces, como la historia del método. Sí, si quieres ver. Bueno, mientras tanto les voy a contar yo, tanto Patricia como yo, Natalie, somos profesionales en diseño, somos diseñadoras industriales, curiosas por desarrollar productos, pero adicionalmente somos hijas de caficultores, de productores, y dadas las dinámicas del mercado en este país, quisimos encontrar una manera de poder ofrecerle al mercado, a este país que es productor y que poco a poco está iniciando esa carrera en ser consumidor, de ofrecer un buen café, tanto en hogares como oficinas, sin mayor técnica o sin mayor conocimiento de preparación y métodos barísticos, si podríamos decirlo así. Entonces, quisimos llevar al común, al diario vivir, un método que pues permitiera una muy buena taza con un muy buen café, como es el café colombiano, y que todo el mundo pudiera deleitar y democratizar la cultura del buen café. Así fue como nació este método. Ahora, ¿cómo se desarrolló? Bueno, pues Nata lleva una larga trayectoria en el café. Yo tengo un negocio de impresión 3D y pues también caficultora, entonces fue una alianza como, bueno, listo, empecemos. Y empezó Nata diciéndome, hagan un método, y imprimamos uno. Sí, imprimamos, y bueno, listo. Este fue el primero, pues por eso está destrozado y demás. Este fue el primero que hicimos. Cuando lo hicimos, pues nos dimos cuenta, esto quedaba subextraído, se regaba por todos lados, mejor dicho, no nos estaba dando una taza. Entonces, después desarrollamos una segunda versión que es parecida a estas, pero que no trajimos, y esa la llevamos a Pasión del Barista en su momento, y un personaje que es Iván Vélez se enamoró del método y de la idea, y desde ahí nos empezaron a retroalimentar todo el diseño. Entonces, esa segunda versión, que también tenía un cono bastante cerrado, nos dijeron, vean, lleven esos canales hasta el final para que el filtro se pueda expresar, para que dé una mejor taza y todo ese tipo de cosas. Y llegamos a esta versión, esta creo que es la cuarta versión, en donde ya teníamos un poco más abierto la perforación. Después de eso, como podemos hacerlo con impresión 3D, entonces empezamos a hacerlo más torcido, menos retorcido y empezar, pero todo ha sido muy empírico, realmente, no ha sido muy científico de medir y demás, sino ha sido muy empírico porque también la forma de producción nos lo permite. Y llegamos finalmente, bueno, en este teníamos una muy buena taza, pero yo le decía, Nata, pero le falta cuerpo, o sea, se siente muy aguado. Entonces cerramos un poquito más el hueco, si lo dan cuenta. Y ya esta es nuestra sexta versión, ya es una versión que ha gustado mucho, que a los baristas les ha gustado mucho y ha sido muy bonita la experiencia porque todo el mundo nos lo ha retroalimentado. O sea, no podemos decir que esta es una construcción de nosotras dos, sino nosotras dos empezamos y hemos ido desarrollándolo, evolucionando a medida en que todos han participado. Entonces también pues igual lo que buscamos es lo que dice Nata, o sea, esto al ser hecho en impresión 3D lo que buscamos era la facilidad de tener un archivo digital con tu personalización, y en España tú vas a un centro de impresión en España y te lo imprimen. O sea, nosotros esa es la forma como nosotros queremos masificarlo, no realmente hacerlo con la forma tradicional de la producción, sino que simplemente
tengas la posibilidad de que en cualquier parte del mundo te lo puedan fabricar y que siempre esté a la mano. Entonces, esa ha sido como la meta que tenemos y por eso los cambios que le estamos haciendo. Ahorita estamos haciendo otros cambios también para hacerlo más amable en la impresión, pero ahí vamos, o sea, el reto. Y pues hemos tenido muy buen resultado porque la gente que lo ha utilizado dice, sí, realmente es muy práctico prepararlo. Ahorita se van a dar cuenta que, pues si bien si se puede hacer, obviamente se hace con todo el protocolo, vas a tener una tasa súper buena, pero si lo haces sin todo esto, sino simplemente al ojímetro, echando, también vas a tener muy buen resultado. O sea, ustedes ganan por el diseño del producto. Ustedes lo venden bajo licencia, venden como cuando uno compra la licencia de computador, para que uno pueda imprimir tantas tareas. Exacto, exacto. Pero no la venden personalizada. Sí, personalizada. Yo te entrego el archivo para ti. Y con eso ya tú ganas. Por eso, en este momento yo te lo vendo fabricado, ¿sí? Te lo entrego en impresión 3D. ¿A qué le estamos apuntando? A que tú el día de mañana entres a la aplicación, lo personalizas, descargas y pagas por esa pues por el archivo y lo mandas a un centro de impresión y lo tienes. Y ya está. ¿Sí? Ya lo que te cobre el centro de impresión Ya es otra historia. Es otra historia. ¿Sí? Pero es la forma como tú puedes tener el archivo disponible y si se te dañó, también eso es otra cosa. O sea, ¿en qué materiales está hecho? Son plásticos, pero son plásticos de fuentes renovables, son biopolímeros a base de caña, a base de remolacha, o sea, son biopolímeros y son biodegradables en condición de compostaje. Normalmente, y ya hemos tenido los primeros resultados de personas de baristas que le han dado duro 7 meses y después de los 7 meses el plástico se cristaliza y se quiebra, pero los resultados, por ejemplo, con otros plásticos y con otros métodos que los hacen en plásticos que a los 5 meses se cristaliza, o sea, el plástico siempre se va a cristalizar. ¿Qué es la ventaja? Que este plástico se cristaliza, tú lo botas y en un año deja de existir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es biodegradable. Eso es. Con nosotras, en este momento con nosotras. Con nosotras. O sea, ¿cuánto llevamos en esta experimentación? De noviembre a la fecha. Wow, solo. Ay, un aplauso. Muchísimas gracias realmente y gracias por poder utilizar esto. Todos los que quieran saber algo más, ellos están aquí, entonces, ¿no? Puedes preguntar. Pero sí, la idea es esto, mostrar también un poco estas cosas innovadoras que se está creando desde un país como Colombia. Felicidades y gracias por compartir la experiencia. Sí, les damos las gracias porque para nosotras es un orgullo, o sea, como hijas de caficultores, como diseñadoras, o sea, poder ofrecerle al mundo un diseño 100% colombiano con un producto 100% colombiano. Súper. Y nos buscan en Instagram como Indrop Café. Indrop, sí. Están aquí todo el día, luego lo preguntamos. Vamos a aprender cómo se prepara este método y de ahí vamos a comer, ¿sí? Entonces, porque ya están ahí esperando, mira, los chefs vienen ya a buscarnos, dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mira, tenéis todos una hoja, ¿sí? Pero muchas gracias por compartir. Ahora vamos a aprender ciencias para poder mejorar incluso, ¿no? Vale, súper, sí. Pero me gusta el hecho de que puedes hacer lo mismo haciéndolo con, ¿cómo has dicho? Ojímetro. Al ojímetro. Muy bueno. Vale, perfecto. Entonces, poneros todos aquí alrededor. Tenéis vuestra hoja, ¿sí? Lo primero que ponen en esta hoja, ¿qué es? El café. ¿Sí o no? Vale. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos saber es ¿qué café es? ¿Alguien sabe qué café es? ¿No? Huela, y dime, ¿de dónde es? Henry, ¿puedes verificar qué café están utilizando? Yo creo que eso es ¿Qué el café estamos colombiano. utilizando? Qué rico. No sé, pero bueno. ¿Huele la fragancia? ¿Eh? Creo que eso es el colombiano. No, pero eso es otro, ¿eh? Eso es, Bueno, para todos, veniros cerca para no tener que... Necesitaremos otro voluntario para tener el agua caliente, ¿sí? Por favor. Bueno, vamos a utilizar el método Indrop, ¿sí? Para experimentar, para ver cómo va. Pero lo primero de todo, lo que necesitaríamos hacer en cualquier método de preparación... De Silvania, Cundinamarca, lavado. Vale, Cundinamarca, lavado orgánico. Bien, muchas gracias. Ambos.
Mira, así podemos distribuirlos un poquito mejor por las mesas. Wow, gracias. Súper. Yo voy a hacer uno aquí. Hay otra jarra aquí también. Y otra jarra. ¿Y la jarra del agua necesitamos? Todos los materiales para preparar el café. Lo primero ponen el café. Tú pones ahí el café que tú quieres utilizar. ¿Sí? Que estás utilizando. Entonces, ¿cuál era esta? Cundinamarca. Vale, entonces pon ahí. Cundinamarca, lavado. Sí, en algún lado. Es que os voy a enseñar a utilizar esta hoja. Es una hoja que nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo para hacer las formaciones y con esto puedes empezar a estandarizar vuestros métodos de preparación de café. ¿Quiénes han hecho ya café de filtro? Levanta la mano, manual. Mira, bueno, casi todos. Muy bien. ¿Sí? ¿Tú no? Lo primero de todo, vamos a utilizar el agua caliente que está aquí para hacer varias cosas. Primero, ¿para qué? Para purgar. Toma, tú puedes hacer. Para limpiar el filtro. Segundo, ¿para qué? Para calentar. Calentar el recipiente. Muy bien. Y tercero, hay otro objetivo, en mi opinión, para... Mira, abrir un poquito los poros del filtro. Entonces, un cuarto. ¿Qué más podría ayudar? ¿O cómo puede ayudar cuando yo empiezo a verter agua aquí? ¿Puedes hacerlo? Que se pues que se adhiere también a las paredes. Que se adhiera, ¿has dicho? Adhiera perfectamente a las, muchas gracias, a las paredes. Es decir, tú si viertes primero desde arriba y el chorrito va a hacer que tu método, ¿qué va a pasar con el método? El método va, mira, a sentarse. Luego viertes en los bordes y ¿qué va a pasar con ese método? Normalmente, pero vamos a hacerlo de nuevo. No, porque yo lo suelo hacer diferente, mira. En vez de doblarlo en 4, simplemente doblo esto aquí, ¿sí? Y abro directamente y ya está. Y así no tienes este riesgo de que se empiezan a encajar. Mira, así es mejor. Primero en el centro, va bajando, y ahora en los bordes. Y entonces de esta manera hago estas 4 cosas. ¿Sí? ¿Queda claro? Esta agua ahora tenemos que desechar, entonces quizás un recipiente para aquí, mira, ya está. Desecharlo, el agua. Pero ya tenemos listo nuestro método. Siguiente paso, ¿qué va a ser? Sí, pesar el café, moler el café y medirlo. ¿Sí? Entonces lo que podríamos hacer incluso es poner nuestra balanza en marcha. ¿Sí? Aquí, perfecto. Ponemos el café simplemente para verificar cuántos gramos hemos puesto. ¿Vale? Y esto lo van a poner ¿dónde? Aquí, donde ponen peso seco, porque es el peso del material en seco. Vamos a mirar. Aquí hay exactamente 25 gramos. Ahora lo que voy a hacer es tarar mi balanza para que quede en 0, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es distribuir un poco, como ya lo he hecho, el café, nivelarlo, ¿sí? Porque de esta manera, cuando nosotros empezamos a verter el agua pasa por todos los lados por igual. Correcto, ¿vale? ¿Tienes tarado también? Ok. El siguiente paso es podrías saber incluso la temperatura de esta agua. Si tú hierves agua, ¿a qué altura estamos aquí? 2.400 metros. ¿A qué temperatura está? 92. Significa que nunca voy a encontrar una temperatura más alta que 92. ¿Sí? Y eso es algo muy curioso, porque realmente a 92 hierve. ¿Sí? Entonces esta agua recién hervido y ya durante un minutito aquí, ¿qué temperatura tendrá? 90, 91. ¿Sí? Entonces, para evitar de que se enfríe mucho más aún, lo que podría hacer también es precalentar el recipiente donde tú sirves el agua. ¿Vale? Yo lo que suelo hacer es precaliente esto con un poco de agua, precaliento esto y luego vacío todo, relleno de nuevo con agua fresca, ¿sí? Y ahí empiezas a hacer. Porque uno de los problemas más grandes en el mundo del café es que estamos utilizando muchas veces agua demasiado frío. ¿Vale? Entonces muchas veces pasa que la gente habla. No, el demasiado caliente no es tanto el problema. Sí. Y ahora te voy a explicar por qué. Cuando tú haces café, ¿qué temperatura utilizas? 200. ¿Y esta qué temperatura está? Máximo 100. No hay comparación. ¿Sí? Lo que sí vas a hacer es, si utilizas temperatura más alto, por eso hay que poner ahí la temperatura, se extrae más rápido. Pero no es que lo vas a quemar realmente, no es que vas a provocar sabores a quemados. Los sabores de quemados vienen porque ya el café está quemado en el tueste. ¿Bien? Ahora vamos a hacer los otros dos juntos. Lo que yo hago es pongo el tiempo, entonces el tiempo me imagino que de aquí, plop, start, y ahora empiezo con
vertiendo un poquito de agua desde el centro hasta los bordes. ¿Vale? Y lo más importante de todo es que utiliza suficiente agua para que todo el café pueda absorber. ¿Vale? ¿Cuánto es suficiente? Que no pase el doble del café que echaste. Tiene que ser más que el doble del café que has echado. ¿Cuántos gramos teníamos echado? 25. Más que el doble, ¿cuál es? 50. Mínimo 50, 54, 60, lo que quieres. Pero más que el doble, porque cada gramo de café va a absorber esta agua. Si tú pones menos, va a tener partes en el café que no están humedecidos. ¿Se entiende? Sí, y esta parte se llama la preinfusión, premojar. Y luego, después de un tiempo determinado, en este caso 45 segundos, sigues vertiendo el agua encima del café y lo más uniforme posible. Algunos utilizan otras técnicas y, por ejemplo, van mojando poco a poco. ¿Sí? También lo puedes hacer. Otros rellenan todo de golpe y luego lo dejan caer. ¿Sí? Esas son diferentes técnicas que tú puedes aplicar. No es que uno es mejor que otro. Uno va anotando aquí ese tipo de forma de hacerlo y dice, me gustó más el hacerlo. Por ejemplo, ahí está. Por eso, el próximo es preinfusión, por ejemplo. Preinfusión, sí, entre 30, 40, un minuto. Pero es experimental. Pero tú la apuntas. ¿Sí? Sí. Pero utiliza la preinfusión es en segundos. Correcto. En segundos puedes poner, y también podrías poner que la cantidad de agua que has utilizado, por ejemplo. 60 ml. Pero ese no es agua, peso del agua. Peso del agua, sí. El peso del agua, donde ponen P agua, es el agua total que yo voy a utilizar para toda mi infusión. Entonces yo ahora voy a seguir rellenando y voy a utilizar más o menos, en este caso, 400 gramos de agua. Por eso pongo el peso del agua, 400 gramos. Mira, ella lo va a hacer de una manera diferente, yo lo voy a hacer rellenando así completamente. Pero la idea es que el peso del café eran ¿cuántos? 25. ¿Y el peso del agua es cuánto? 400. Ya está. Y 60 ml fue para la preinfusión. Y esa sería como mi receta, ¿sí? Para hacer el café. Entonces, lo que hay que determinar es primero la cantidad de café que vas a utilizar. ¿Vale? Si utilizas un Chemex, por ejemplo, vas a utilizar más café de que cuando utilizas eso. El Chemex de 3 tazas o de 6 va... Entonces, primero tienes que saber la cantidad de café que quieres utilizar. ¿Puedo utilizar 300 mililitros de agua para que prueben otra relación? Sí, lo puedes. Sí. Pero la idea es que luego el segundo paso es definir la receta. Por eso ponen aquí la receta. Y la receta yo lo determino de la siguiente forma. Siempre pongo cuántos gramos por litro. ¿Sí? Por agua. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuántos gramos por litro había? ¿Alguien sabe calcular esto rápido? Si es 25 gramos 400, ¿cuántos gramos por litro serían? 412, 1 por 300, 1,16. 1,16, quiere decir, cada gramo de café ha recibido más o menos 16 gramos de agua. O 60 gramos por litro, es más fácil de saber. ¿Sí? Si utilizas esta receta como para empezar, está muy bien. Si luego quieres probar otro ratio, como ella por ejemplo indica, quieres algo más concentrado, bueno, utilizas 25 gramos y 300 gramos de agua. Pero ahí no hay ninguna receta estándar que va a funcionar para... No hay. Por eso necesitas esto y necesitas rellenar todos estos datos para cada café, probar y decir, ¿qué voy a cambiar? Y cambias una de las cosas. ¿Se entiende? Así se construye una receta de café. No es, alguien me ha dicho con 16,5 gramos y luego 345,2 gramos de agua. Son tonterías, porque cada momento de cocinar es diferente. Y cada café. Y cada paladar. Si estás aquí en Colombia, utilizas recetas más concentradas. Por ejemplo, 1,12, ¿sí? 70 gramos por litro, por ejemplo. Sí. Pregunta, yo sé, he visto que algunas personas hacen turbulencia, digamos, con una cucharita. Digamos que tanto influye al final de si la haces o no. Sí, ahora te voy a contar. Primero decir que el mío ahora ha terminado de infusionar. Es decir, cuando este arriba queda seco, yo paro mi tiempo de extracción. Entonces yo aquí este café lo he extraído en 4 minutos y 10 segundos. Este es el siguiente apartado que ponen tiempo. ¿Sí? Pero el tiempo empieza el momento que tú viertes agua y termina cuando este está seco. ¿Sí? El mío se demoró 3 minutos con 55. Perfecto. Porque has puesto un poquito menos de agua. Y no, me extrajo completo también. ¿Pero has puesto 400 gramos de agua? Coloqué 300 mililitros de agua y lo dividí como en 4 vertidos por la primera vez que utilizo el método. Y creo que el cuerpo también
Ahora lo probaremos. Qué bueno, ahora lo probamos. Pero, pero ¿entiendes? El juego es tú crear una receta, apuntarlo bien y luego hacer un pequeño cambio y hacer exactamente lo mismo. Entonces, si tú haces, por ejemplo, en 4 vertidos, ¿sí? Y yo lo que he hecho es solamente 2 vertidos, por ejemplo, mantengo esos 2 vertidos y cambio, por ejemplo, la molienda. Entonces, por eso también tenemos un apartado que pone un mol de molienda. Si tú tienes un molino y pones numeritos, tú apuntas allá el numerito que has usado. Por lo menos empiezas a tener referencias. El día que fue tostado, ¿usted sabe? De También pronto? se puede poner aquí en el Incluye, tema de café. Sí, sí. En este caso no lo sé. ¿Qué molienda usaste? Pero tú hiciste menos por el tamaño de la herramienta, del método. No, yo hubiese podido meter más agua. Ahí sí cambiaría. Espera, escucha bien, ¿eh? En el tema de la receta, está Hugo modificando esta variable, Sí. pero también va pasando los días en la tostión de este café, ¿no? Entonces, Sí. Pero por eso es el mensaje aquí es un poco que tengáis ahora una hoja donde puedes empezar a apuntar cositas, ¿sí? Para que puedas tener una referencia. Es que si tú solamente lo haces así, ¿sí? Y piensas, uy, quizás era así ayer, es difícil de tomar conclusiones basadas fundamentales, ¿sí? Sí, por supuesto, va a cambiar lo que es también la desgasificación, cuánto tiempo lleva tostado, si es más húmedo o no, todas esas cositas podrían ayudar, ¿vale? Pero hay que empezar con una receta estándar y empezar a ajustar una cosita y probar otra vez, y otra cosita y probar otra vez. Sí. sí, entonces, digamos, llevándolo, nosotros somos productores, Sí. pero abrimos un café en Palmira. Ajá, sí, Entonces, el tema de la preparación es nuevo, pero queremos hacerlo muy bien. ¿Cierto? Y sabiendo el tema de la preparación de un espresso cuando tenemos que calibrar Este espresso vamos a ver diariamente por la una tarde. máquina, es lo mismo, uno pues, debería sacar una receta para Sí. su café, Sí. como a diario. Pero esto luego lo voy a explicar. Sí. Pero cuando empiezas con esto, lo que yo haría es, para hacerlo lo más sencillo posible, es utilizar un método, si lo haces manual, muy sencillo, ¿sí? Porque si tú haces como por ejemplo ella indica en 4 veces, el siguiente barista, ¿qué quiere decir en 4 veces? ¿Cada cuánto va a verter? ¿Cómo lo va a hacer? Es muy difícil de replicar. Pero si yo por ejemplo digo aquí, hago una preinfusión, ¿sí? Y luego relleno completamente, poco a poco, hasta que me llega a los 400 gramos y dejo que el propio agua va cayendo, esto sí es repetitible. ¿Me explico? Es más fácil de... Entonces, si ahora nosotros tomamos esto, ¿sí? Y detectamos sabores muy amargos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el tiempo de extracción sea menor. Vamos a hacer que el tiempo de extracción sea menor. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? La manera más rápida, ¿cuál es? Con este método que yo acabo de hacer. Cambias la molienda. Mueles un poco más grueso y por el propio peso del agua va a caer más rápido. Y ya está. O ¿Se también se entiende? puede utilizar la manera en cómo se vierte el agua. No. Sí, lo que pasa, yo lo que intento decir es que Más fácil. cuando tienes... Hay que saber repetirlo. Ah, ok. La más fácil de hacer es eso. Si eres un barista que ya está experimentado, tú dices, uy, voy a verter diferente y ya está. ¿Sí? Pero si no, va a tener un montón de baristas y si cada uno lo hace de su manera, siempre tienes un café diferente. Por eso esos métodos son tan difíciles de replicar, ¿sí? Exactamente lo mismo y de estandarizar. Por eso intenta buscar una manera, una receta, una manera de preparar para que sea lo más sencillo posible. ¿Sí? Pero sí es cierto, lo que también puedes hacer, si sabe muy amargo, aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿Sabéis lo que más va a impactar en el sabor de tu café? Luego cuando hablamos de espresso lo vas a darte cuenta bien, pero lo que más va a impactar, ¿qué es? Lo que más impacta en que tu sabor sea balanceado, amargo o ácido o agrio, el tiempo, ¿sí? Pero algo que aún más impacta. La molienda. No, la molienda. Ah, la cuestión. ¿Qué impacto para el agua? O sea, tú hablas en la preparación. Sí, en la preparación. Mira, y el secreto está aquí. Entonces busca en alguna de estas palabras qué crees que es lo que más impacto tiene. Turbulencia podría ser, luego lo voy a hablar, pero no. No, esos son mediciones, eso es algo que no se cambia. ¿Turbulencia qué es? Eso lo voy a decir luego. ¿Es sí o no? Ahora voy a decir. Mira, ¿qué ponen ahí primero? Café, temperatura, molienda, este ya hemos dicho. ¿Y el siguiente qué es? Ah, la receta. Ajá. La receta, ¿sí? El porcentaje de agua y de café. Eso es lo que más impacto tiene. Es decir, si esto sabe amargo,
lo más rápido que tienes que hacer es cambiar la receta, sin cambiar nada más. Todo lo mismo, solamente haciendo algo más concentrado, es decir, utilizar menos agua, como ha hecho ella, por ejemplo. Esto ya mejora el sabor. Cambias un poquito la densidad, ¿no? Pero si cambias de 400 a 370, ¿sí? Puede ser que era amargo en 400 y en 370 ya está bien. Y no has cambiado nada más. ¿Sí? ¿Me explico? A ver, a mí me ha costado 15 años para entender eso. Pero es así. Permiso aquí. Sí. Yo la verdad que en esto no soy tan experta, pero sí he hecho algunas pruebas y cuando me sale así amargo no dejo que termine de que se seque, sino que le echo la siguiente shock, no sé cómo le dicen. Esto lo quita, digamos. No, no dejo que termine de secar el agua, sino que le vierto antes que termine de secar y me sabe mejor. Hace los vertidos más fluidos. ¿Secar en qué sentido? ¿Cuándo? De que seque el agua allí como que termine que la cama de que filtre y para hacer el otro vertido. Sí, no, eso ayuda. Sí. No lo dejo que seque y le tiro el otro vertido y para disminuir el tiempo, porque entre más tiempo siento que es más amargo. Correcto. Para sacarlo por lo menos en 3 minutos y medio. Sí, pero lo que dices es completamente cierto. ¿Qué pasa cuando esto seca? ¿Sí? Cuando tú viertes agua encima, el café va a absorber esa agua, ¿sí? Cuando seca, lo que va a pasar es que el café va a abrir un poquito, ¿sí? Y cuando viertes otra vez, el café absorbe otra vez agua. Entonces, cuantos más veces los haces secar, entre comillas, más vas a extraer, ¿sí? Entonces, si haces que no se seca, tú, por supuesto, vas a extraer menos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, el simple hecho de que viertes muchas veces, el café hace así, Este simple movimiento se suele llamar la extracción. Turbulencia. Muy bien. Entonces la turbulencia se refiere simplemente a que el café está como moviendo de alguna forma. Pero tú puedes provocar la turbulencia de 1000 maneras. Tú puedes provocar turbulencia así, vertiendo en 4 veces, son 4 turbulencias. O puedes empezar a verter desde masa. Esto provoca otra turbulencia. O puedes coger una cucharita y remover justo después de haber hecho la preinfusión. Es otra manera para provocar una turbulencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque tú has preguntado antes, ¿por qué ayuda tanto el remover así? ¿Sí? Es para que si tú lo mojas todo con el agua de preinfusión y luego coges una cuchara y remueves, lo que te aseguras es que todo el café está húmedo. Está homogénea la extracción. Y está más homogéneo todo lo que es la parte de la extracción. Es decir, no te queda ninguna parte del café seco. Y lo que queremos es que todo está húmedo de la misma manera, porque si no, cocinas el café de diferente forma. Yo lo hago ahí. Allí tiene que haber algo el oxígeno, la oxigenación, la altura que pueda caer el agua o cerca que yo... Es más bien por el movimiento, por la turbulencia. ¿Sí? Entonces, en teoría, lo que más afecta en el sabor de café, lo que más es, por supuesto, el café, pero también el agua, la temperatura del agua. ¿Qué más del agua? La turbulencia y el tiempo que está en contacto con el café. Los 3 T's de café, muy bien. ¿Vale? Pero luego, aparte de esto, lo que realmente en mi experiencia influye más es que si utilizas una receta más concentrado o más diluido. Si usas más concentrado, vas a tener sabores siempre más ácidos. Más diluido, vas a tener sabores más amargos. Entonces así puedes empezar a jugar. ¿Se entiende? ¿Tú qué crees? Pero ese es 15 años resumido en una hora. Y ahí sigo haciendo la preinfusión. ¿Qué retires? No te entiendo. La preinfusión, la de los 30 segundos. Vale, esto no lo sirves, dices. Ajá. No, o sea, no, la pongo a un ladito. ¿Por qué? Para quitar justamente eso, los primeros sabores como más ácidos y fuertes. No. Y luego me queda como un sabor más frutal. No, en el porque honey. todo lo que hay dentro del café va a aportar sabor a tu bebida total. O sea, está bien que luego Lo puedes, todo lo tienes que utilizar. Sí, correcto. Pero es muy interesante porque estos son todos muchos mitos y muchas... Y esto hace que confundimos lo importante, ¿sí? Y realmente, por ejemplo, incluso hay personas que dicen que vertiendo por ahí o por ahí también hay diferencia. Puede ser, pero yo en estas cosas no puedo entrar porque no tengo esa experiencia, ¿sí? Pero creo que hay cosas mucho más importantes de que hablar de en qué vertido, en qué movimiento, en qué dirección tienes que verter. ¿Me explico? ¿Sí? Pero se escucha mucho, ¿eh? Y eso de verter poco a poco, ¿por qué es de moda? Porque algún barista lo ha hecho, en un vídeo lo ha mostrado y todo el mundo lo hace así.
Pero por lógica no tiene ninguna lógica. ¿Sí? Si está todo mojado y luego haces, de ahí sí. ¿Sí? Pero la preinfusión, el objetivo es que todo se moja al mismo tiempo. Correcto. Sí. Llama mucho la atención que no has quitado el filtro. No, porque ese es otro mito. Algunos dicen que los últimos gotas te van a aportar el amargor. ¿Tú crees que 1 miligramo te va a afectar toda esa taza? No, es imposible. Y además, el amargor viene cuando estás sobreextrayendo. Si yo consigo que no estoy sobreextrayendo, mi idea es sacar todo. ¿Me explico? Sí, porque todo el mundo dice que las gotas son malas, que... Y porque eso sí, los que justan antes, no. ¿Me entiendes? Es que lo veo de otra manera, ¿eh? Lo veo un poco más pragmático, así, para que empezáis a pensar pero hay que experimentar, ¿eh? Pero lo ideal es, si tú detectas que sí hay amargor, ¿qué tienes que hacer? Tener o menos qué, tiempo o menos qué, temperatura o menos agua o menos turbulencia o menos, no, Café no. agua sí, Pues agua sí, pero no puede jugar también con el café. poniendo menos café. Si pones menos café y la misma cantidad de agua, ¿qué crees? ¿Que va a ser más amargo o más...? Va a suavizar más. No. Va a ser más amargo. Muy bien, sí. Ya tenéis experiencia con eso, ¿eh? Sí, muy bien. Vale, más preguntitas así, porque vamos a comer. ¿Ya está listo, no? ¿No? ¿Sí? Vale, entonces vamos a... ¿Estáis listos con esto? Sí. Luego, si vienen más dudas, vamos a repetir. Yo voy a hacer uno sobre hielo, luego después de comer, para poder dar ahí algunos consejitos. Pero yo os invito a que todos vayáis a comer, disfrutar 1 horita y media de lo que han hecho los chefs aquí. Muchísimas gracias.